Bueno, yo les voy a presentar el reporte del cuarto trimestre del año 2025 y cuál fue el comportamiento del mercado inmobiliario aquí en Miami durante este trimestre. Como ustedes saben, yo este reporte me baso en el reporte trimestral que hace ISG, que es una compañía de bienes raíces que tiene bastante tiempo aquí en Miami, y Craig Stunick hace este reporte y en base a ese reporte se lo traemos a ustedes. Y vamos a comenzar con los reportes de los titulares. Anteriormente habíamos visto que los titulares de la prensa local y nacional estaban colocando a Miami como si fuese algún tipo de burbuja inmobiliaria, y hoy en día estamos viendo que estos mismos titulares, esta misma prensa ahora ya está cambiando cómo ven a Miami. Y por ejemplo, aquí vemos en el South Florida Business Journal, donde dice que Miami supera a Nueva York como el principal destino de segunda residencia para los ultra ricos. Y ya vamos a ver durante la presentación que esta presentación se enfoca mucho en cómo han sido las transacciones de este tipo de propiedades de ultra lujo de más de 10, 30, 50 millones de dólares, ¿no? Que se está viniendo aquí en Miami. Otro de los titulares del Fox Business, donde dice que Florida es ahora el hogar del código postal más caro de los Estados Unidos, desplazando a California ya para el segundo lugar. Tenemos códigos postales como lo es Fisher Island y Gable Estates, que son los más caros de Estados Unidos, y Yahoo Finance, donde dice que el sector inmobiliario del sur de la Florida registra por segundo año más venta de propiedades por encima de los 10 millones o más, ¿no? Entonces ya vemos como este tipo de reportaje va a cambiar. Entonces, como les comentaba, vamos a comenzar con este tipo de transacciones por encima de los 10 millones y cómo han ido evolucionando a lo largo de los años. Vemos que en el 2020 habían nada más 186 transacciones de propiedades por encima de los 10 millones de dólares. Esto es, pueden ser casas o pueden ser departamentos. En el 2021 aumentó significativamente a 415 propiedades por encima de los 10 millones de dólares. Y claro, aquí veníamos con el efecto COVID, donde las tasas de intereses estaban al 2,5%, donde la demanda aumentó muchísimo, sobre todo en tipo de propiedades estilo casas. Y entonces, claro, aquí vemos como de 186 propiedades subieron a 415 transacciones por encima de los 10 millones de dólares. Luego, sabemos que hubo un aumento de la inflación por esta reducción de tasas para aumentar el volumen de transacciones inmobiliarias. Esa disminución de las tasas hipotecarias hizo que hubo más demanda, pero también aumentó lo que fue la inflación en los Estados Unidos, y luego aumentaron esas tasas de intereses para bajar la inflación, y al aumentar las tasas de intereses bajaron la cantidad de transacciones inmobiliarias, y vemos que en el 2022 solamente 252 transacciones por encima de propiedades de más de 10 millones de dólares. Igualmente estamos por encima de la época prepandemia, ¿no? 2023 234, pero fíjense, en el 2025 394 propiedades por encima de los 10 millones. O sea, casi estamos igualando a la época del COVID, cuando las tasas de interés estaban al 2,5%. Ahora estamos con 300, en el 2025 fueron 394 propiedades por encima de los 10 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que se están viniendo más cantidades de personas buscando propiedades de este tipo de nivel, y obviamente eso se va a traducir en que las propiedades que tienen menor valor a eso también aumente de precio, ¿no? El año récord, bueno, como vimos, 2021 fueron con 415. Ahora vamos a ver cómo ha sido la evolución de las transacciones de ventas de propiedades por encima de los 30 millones de dólares. En el 2020, prepandemia, 12 transacciones solamente por encima de los 30 millones de dólares. En la época del 2021, cuando estábamos comentando cuando las tasas de intereses estaban más bajas, hubo 37 transacciones por encima de los 30 millones de dólares, ¿no? Luego vino 2022, 2023, que bajaron la cantidad de transacciones, pero en el 2025 fíjense cuántas transacciones
por encima de los 30 millones de dólares. Estamos hablando de 54 transacciones, mucho más de lo que vimos en la época cuando las tasas de interés estaban bajas. Es decir que ya la gente, este tipo de transacciones, la gente no está pendiente sobre si las tasas de interés están bajas o no, sino que se están viniendo, estos millonarios se están viniendo aquí al sur de la Florida a comprar propiedades. Ahora vamos a ver las que están por encima de los 50 millones de dólares. En el 2020, ninguna transacción por encima de los 50 millones de dólares. En el 2021, cuando estaban estas tasas de interés bajas, cuando estaba la demanda bastante alta, hubo 7 transacciones por encima de los 50 millones de dólares. Y fíjense, en el 2025, casi más del doble, 17 transacciones por encima de los 50 millones de dólares. Vimos ya como Jeff Bezos compró 3 propiedades en Indian Creek. Mark Zuckerberg, la que compró Mark Zuckerberg no está en esa estadística porque fue ahora en el 2026, pero compró una propiedad en Indian Creek está valorada entre 150 y 200 millones de dólares. Entonces se está viendo estos nuevos precios, estos nuevos millonarios que se están viniendo al sur de la Florida. Y bueno, sabemos que uno de los aspectos principales es el tema impositivo. Nosotros aquí en el estado de la Florida no pagamos el impuesto estatal, solamente el impuesto federal, en donde estos estados como Nueva York, California, sí pagan ese impuesto estatal. Entonces estos millonarios se están viniendo de esos estados, se están viniendo aquí al sur de la Florida, donde ven que pueden igualmente hacer su trabajo, donde igualmente pueden vivir, pero obviamente pagando menos impuestos. Igualmente lo vemos en las transacciones de propiedad, de lotes de terreno que se han comprado y han batido récord en lo que es el sur de la Florida. Donde está el Miami Herald lo compró un grupo por 236 millones de dólares. Esos son los registros anteriores para que vean cuál fue el nuevo récord. Luego fue Citadel que compró ese lote frente a la bahía en Brickell por 363 millones de dólares, donde van a traer todo su headquarters de lo que es Chicago al sur de la Florida, específicamente a Brickell. Ahí va a construir una torre Ken Griffith, y que es el CEO de Citadel. Y el lote que compró fue de 363 millones de dólares. Y ahora hay un nuevo récord del grupo Oak Rock Equities en Oco Group, donde cierra una propiedad de 4.25 acres por 520 millones de dólares. Así que siguen rompiendo récord la cantidad de transacciones y aumento de precio. Ahora vamos a lo que realmente le importa a la mayoría de mi audiencia, que son las propiedades que vamos viendo, que son de inversionista como tal, ¿no? La mayoría de mi audiencia son inversionistas latinoamericanos, y lo que le interesa es ese tipo de propiedades de inversión, bien sea que se puedan rentar a corto plazo, que se puedan rentar, que lo puedan utilizar como segunda propiedad en áreas como Brickell, Downtown, Sonny Isles. Pero antes vamos a ver cómo se han comportado las tasas de intereses. Veníamos en lo que fue durante el año 2025, veníamos en enero con unas tasas de intereses hipotecarias aproximadamente del 7,2%. Y a lo largo del año, sobre todo en el mes de agosto, vimos como hubo una disminución importante, y ahora estamos alrededor de los 6,07% aproximadamente a lo que fue finales del 2025. Y en lo que estas tasas de intereses bajen de los 6, ya psicológicamente, sobre todo para el mercado local, cuando las tasas de intereses hipotecarias están alrededor de los 5%, ellos se ven mucho más animados a lo que es la compra de propiedades, y obviamente al haber mayor demanda, los precios van a seguir subiendo. Entonces se espera que durante este año también hay muchas propuestas que, si se llegan a dar, también van a ser un incremento importante para los precios de las propiedades aquí en Miami, como lo que es en noviembre se va a votar por la reducción de lo que son los impuestos a la propiedad, el property tax aquí en la Florida. Si en esa votación se aprueba esto, la gente va a pagar mucho menos impuesto de la propiedad, lo que es el predial en nuestros países, y obviamente al pagar esto va a haber mayor demanda, ¿no? Entonces
Igualmente, esta administración está proponiendo unas hipotecas en lugar de 30 a 50 años, lo que va a hacer que los pagos mensuales sean menores y obviamente la gente va a tener mayor capacidad para comprar propiedades. Entonces, si todos estos puntos se llegan a dar, van a inclusive aumentar mucho más la demanda de propiedades. Entonces, pero bueno, ya vimos cómo las tasas de interés bajaron de enero a diciembre de los 7.2 a los 6%. Y obviamente eso se tradujo en una mayor cantidad de transacciones. Entonces vamos a ver lo que son las transacciones y la vamos a comparar con lo que es el año 2024 y 2023, cómo ha aumentado la cantidad de transacciones tanto de unidades unifamiliares de casa como condominio, ¿no? Entonces vemos que en el 2023 lograron 63.200 transacciones aproximadamente, en el 2024 bajaron a 60.000, pero fíjense como en el 2025 ya estamos por las 66.000 transacciones. Eso quiere decir que hay mayor cantidad de personas comprando y vendiendo propiedades y bueno, obviamente distribuido en lo que son casas y departamentos. Ahora fíjense, esta es la medida que es en cantidades, en montos, ¿no? Vimos que en el año 2023 hubo transacciones por los 53 billones de dólares. En el año 2024 obviamente bajaron la cantidad de transacciones, también baja el volumen, 52 billones de dólares, pero ahorita en el 2025 superamos los 60, estamos en los 60, hubo 62 billones de dólares en transacciones. Es decir, que no solamente la cantidad de transacciones aumentó, sino que el precio promedio de esas transacciones también aumentó. Estábamos en $894.000 en 2023, $868.000 en 2024 y en el 2025 $962.000. Y para los que piensan que esto quizás pueda ser algún tipo de burbuja o no, fíjense que el 70% de todas las transacciones que era donde el pie cuadrado estaba por encima de los $1.000 fueron en efectivo. O sea, la gente no utilizó hipoteca, no es que dependen de un banco y del precio, sino que esas propiedades, la gente compró esas propiedades en efectivo. Entonces eso opaca también un poco a aquellas personas que hablan sobre las burbujas. Entonces bueno, ahora vamos a ver lo que son las reventas en lo que es el MLS de propiedades unifamiliares de casa. Entonces vemos como el inventario del 2023 al 2024 hubo un aumento de 11.000 a 16.500 aproximadamente, pero ya en el 2025 bajó a 15.000 unidades listadas para la venta en inventario de casa. Entonces, en lo que es propiedades de casa, en este 2025 estamos como en un balance que no es ni de compradores, no es un mercado de compradores ni de vendedores, sino hay un balance en lo que es las propiedades unifamiliares. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los condominios, ¿no? Los condominios, en estos momentos sí estamos en un mercado de compradores. Hay un inventario aproximadamente estamos por los 23.000. Lo que son el inventario de condominio, estamos alrededor de los 23.000 unidades. Se estima que lo normal debería estar entre 20 y 22 para que esté algo balanceado. Estamos en 23.000, es decir que sí sigue siendo un mercado de compradores, pero hay un punto bien importante, que de esos 23.000 solamente 7.559 son propiedades con menos de 30 años de antigüedad. Entonces es un mercado de compradores para esas propiedades en condominios mayores a 30 años. Pero para las propiedades nuevas o con una antigüedad menor a 30 años, definitivamente no estamos en un mercado de compradores. Entonces, las transacciones totales obviamente han aumentado muchísimo en todo lo que ha sido los 4 trimestres. En el primer trimestre hubo 5.900 transacciones de condominio versus las 8.000 que hubo en el último trimestre, ¿no? Esta imagen es bien importante, cómo ha sido el aumento promedio de los precios de las propiedades del condominio. Ya hemos visto como en el 2023 estábamos aproximadamente en $857.000, en 2024 $929.000 y en el 2025 $1.049.000. Esto quiere decir que hubo un aumento durante el 2025 del 13% de precio promedio de propiedad. Entonces la gente que nos pregunta, mira, pero ¿cuánto
así cuánto va a ser la valorización de mi propiedad, si yo compro una propiedad ahorita, en cuánto se me va a valorizar. Bueno, vean este dato, desde el 2024 al 2025, o sea, durante el 2025, el precio promedio de los condominios aumentaron un 13%. Entonces, para que tengan eso bien en cuenta. Ok, ahora vamos a hablar de las nuevas construcciones. Y esta imagen yo antes no la ponía mucho porque traía mucha confusión, pero bueno, yo creo que es momento de que la gente entienda, porque siempre me preguntan, mira Ernesto, yo veo una cantidad de grúas, veo mucha construcción en Miami, y yo cuando les hablo sobre cuáles han sido la cantidad de unidades de condominio que se han desarrollado y entregado en los diferentes ciclos, a veces les cuesta un poco ver, pero bueno, aquí lo vamos a ver en esta imagen, ¿no? Fíjense, en estos momentos, desarrollos en preconstrucción, hay 153 torres, pero están divididos, aquí lo vamos a dividir entre lo que son propiedades de rentas a corto plazo, son este tipo de propiedades que se pueden rentar por Airbnb, son este tipo de propiedades que ahorita el mercado latinoamericano está muy apetecido, o sea, piden mucho este tipo de propiedades. Y también están las propiedades de renta larga, ¿no? Propiedades más residenciales. Entonces, de esos 153 edificios, 107 son condominios tradicionales, donde tenemos estas propiedades de renta a largo plazo, y de lo que son rentas a corto plazo, 46 edificios, 46 torres. Esas 107 torres de condominios residenciales se traducen en 16.400 unidades. Cuando uno ve este número piensa, wow, 16.400 unidades son muchísimas unidades, pero entonces aquí es donde viene esta imagen, que es cuando lo comparamos con ciclos anteriores. Para que tengan una idea, en el ciclo 2001-2010 se construyeron y se entregaron 58.953 propiedades, es decir, casi 60.000 unidades en todo lo que es el área de Coconut Grove, Downtown, Brickell, Sunny Isles, Miami Beach. En el segundo ciclo, 2010-2020, pero está 2010-2012 no hubo construcción. Del 2012 al 2020 se construyeron y se entregaron 19.900 unidades en todo ese ciclo, y por lo general los expertos dicen que esta es la cantidad que debería ser en cada ciclo. Ahora fíjense, en este ciclo 2020-2030, que ya estamos ya en el 2026, los proyectos en preconstrucción son 10, para la cantidad de unidades que están en preconstrucción que se van a entregar, son 16.400 unidades. Entonces fíjense que es muchísimo menos de las 60.000 que se entregaron en el primer ciclo, de las 20.000 que se entregaron en el segundo ciclo. Ahora son 16.000 nada más, pero de esas 16.000 que están en preconstrucción, realmente se van a entregar en estos 4 años que quedan de este ciclo, se van a entregar nada más 8.250 unidades. Entonces van a ser muchísimo menos de lo que el mercado necesita, y es por eso obviamente que vemos cómo los precios de los departamentos van incrementando y van aumentando, porque la demanda es mayor a la oferta. Entonces en el 2026 se estima que se van a entregar nada más 1.300 unidades, 2027 1.200, 1.600 en el 2028, 1.800 en el 2029 aproximadamente, y 2.300 en el 2030. Es decir que estamos muy por debajo de lo que son lo que estamos esperando, lo que espera el mercado de personas que se están mudando aquí a la Florida. Luego están lo que son las propiedades de renta a corto plazo, que obviamente, bueno, eso lo vamos a ir viendo dependiendo del mercado, cómo va a ser la aceptación o la absorción de este tipo de propiedades. Pero definitivamente estas propiedades de rentas, ya sean mensuales, semestrales o anuales, tienen una demanda muy fuerte, y ahí es donde yo siempre trato de que mis clientes, si están buscando una plusvalía, se enfoquen en este tipo de propiedades. ¿Cómo ha sido la demanda aquí en el sur de la Florida? Para que tengan una idea, antes yo me acuerdo que en el 2015, cuando llegamos a 1.000 personas que se mudaban diariamente a la Florida, fue algo así como que wow. Bueno, en el 2025 estamos por las 1.000
350 personas que se mudan diariamente al estado de la Florida. Siempre estamos entre el primero o segundo lugar, compartido con Texas, y el 30-40% de esa población se muda para acá. El sur de la Florida lo llamamos lo que son los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Se mudan esta cantidad de personas, y esto es lo que hace, lo que les venía comentando anteriormente, que la demanda sea tan fuerte que la oferta obviamente no esté yendo al mismo ritmo de la demanda, y por eso es que es un buen momento para realizar una inversión, porque los precios de las propiedades aumentan y van a seguir aumentando en lo que es el corto plazo, ¿no? Entonces aquí vemos una lámina también de cantidad de empresas que se están mudando al sur de la Florida y de dónde vienen. Bueno, principalmente vienen de estados como California. Muchas empresas tecnológicas de Silicon Valley se están viniendo, igualmente de Nueva York, aproximadamente 62 empresas de Nueva York y 34 empresas de California están viniendo al sur de la Florida. Adicionalmente, bueno, de Chicago, Texas. Entonces empresas como Microsoft, Amazon, Blackstone, Citadel, son empresas muy grandes que se están viniendo y están haciendo su headquarter aquí. En resumen, estamos viendo que la cantidad de propiedades, de transacciones sigue aumentando. El precio promedio de las propiedades que se están transando sigue aumentando. La demanda también está muy fuerte, y vemos que la oferta no está yendo al mismo ritmo de la demanda. Entonces es por eso que mi audiencia, sobre todo que son estos inversionistas internacionales, es un excelente momento para realizar una inversión inmobiliaria para aquellos sobre todo que están esperando una plusvalía en el precio de sus propiedades. Y también aquí les dejo para que escaneen, tengan el QR para el acceso a mi libro, que ya está disponible en Amazon. Es un libro, el libro se llama Tu ruta al éxito inmobiliario en Miami. Este libro lo escribí, obviamente yo tengo más de 10 años de experiencia asesorando inversionistas internacionales en la compra de propiedades aquí en Miami, y aquí en este libro tengo ya esa experiencia, más de 10 años la he plasmado en este libro. Es una guía donde está el paso a paso de cómo realizar una inversión inmobiliaria aquí en Miami de una manera segura y confiable. Entonces, bueno, espero que hayan aprovechado este reporte trimestral, y nos vemos cuando saquemos el próximo reporte trimestral, el primer trimestre del año 2026, que seguramente va a ser mucho más atractivo que lo que fue este.